buenos días, Shabbat Shalom a todos mis hermanos que nos están viendo en el día de hoy. Y muchas gracias porque nos estén viendo, porque recordemos que el día de hoy es día de reposo, es día sábado, y como siempre recogemos una porción de la palabra para que la podamos analizar, la podamos digerir y la podamos aplicar en nuestras vidas. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Sí, muy bien, muchas gracias. Shabbat Shalom, bienvenidos a todos y gracias. Es un gusto estar contigo, Gustavito, aquí nuevamente en la Escuela del Discipulado. Muy bien, hermano, muchas gracias. Vamos a retomar lo que hemos estado platicando en programas anteriores acerca del Éxodo. Estábamos en el capítulo 34 y ahora vamos para el capítulo 35. Y qué curioso, porque este capítulo trata de dos cosas: el día de reposo, que es el día de hoy, el día de reposo, y también estamos hablando de la construcción del tabernáculo. Entonces, ambas cosas tienen un gran significado en nuestras vidas, que con este tiempo que tenemos lo vamos a ir explicando para que podamos saber cómo aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, voy a proceder en leer del capítulo 35, del versículo 1 al 3, y nos vamos deteniendo por verso o por varios versos para platicarlo, ¿sale? Claro. Empezamos. Moisés reunió a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que Yahweh ha mandado que pongáis por obra. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es sábado de completo reposo, santo a Yahweh. Y a cualquiera que en él haga trabajo alguno, ciertamente se le dará muerte. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en día de sábado. Así es, Gustavito. Mira, esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que saber que el día de reposo no ha pasado. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, platicas con alguna persona y tú le platicas: es que yo guardo el día de reposo. A mí me ha pasado que yo digo: bueno, es que nosotros guardamos el día de reposo, y estas personas me dicen: pero es que tal vez eres sabatista, por eso lo tienes que guardar. Y yo les digo: no, porque el Señor desde el principio estableció que guardáramos el día de reposo. Me gustaría compartirte un versículo en Génesis 2, del 1 al 3, que dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos sus ejércitos. El séptimo día acabó Dios la obra que había hecho, y reposó el séptimo día toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el día de reposo toda la obra que había creado y hecho. Aquí hay una palabra muy importante que dice santificado. En el Strong, en el 6942, nos dice ser apartado o consagrado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que apartar este día. No tiene que ser un día como los demás. Nosotros 6 días trabajamos y nos afanamos y nos preocupamos por lo que nos interesa, por lo que tenemos que solucionar, porque tenemos que trabajar. Pero Dios dice que apartemos el día séptimo, que sea un día especial, que sea un día diferente. Muy bien. El día de reposo, recordemos que el día de reposo es el momento en que nosotros necesitamos descansar en el Señor. El reposo es Yeshua, ya lo habíamos comentado anteriormente. Ahora, 6 días trabajó el Señor en la creación de los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Ahora, han pasado miles de años, han pasado siglos, años, miles de años, y el Señor sí está vivo, no se cansa. Entonces, ¿por qué dijo que reposó? Si el Señor no necesita descanso, Él es absoluto, Él hace todas las cosas, Él siempre está vivo. Dijo reposó porque en los 7 días que usó para la creación los 6 días para la creación de los cielos y la tierra, el séptimo día fue cuando creó al hombre para que pudiera reposar en él. Por eso dice que es señal del pacto lo que hizo Yahweh en el día de reposo. El séptimo día lo consagró para santificarlo en el Señor, el Mesías. Entonces, si en el día séptimo el hombre fue creado,
el hombre desde el principio fue hecho para entrar en reposo en el Señor. Y después trabajaría los 6 días el hombre. El Señor trabajó primero los 6 días en la creación de la tierra, Dios, y el séptimo reposó, y el hombre que fue creado en el séptimo día, después empezó a trabajar los 6 días. Pero el hombre, si nació, por así decirlo, si fue creado en el día de reposo, entonces el hombre no tenía nada que trabajar en ese momento en que el Señor lo creó. Adán y Eva estaban en completo reposo, en completa santificación hacia el Señor, porque todo lo que hacían lo hacían lo hacían según la voluntad del Señor, y el Señor estaba en ellos. Era el pacto ahí juntos. Cuando pecaron, fue ahí donde el Señor maldijo la tierra y dijo: trabajarás para obtener el fruto de la tierra, y te cansarás y sufrirás dolores de parto. Entonces, esos 6 días que nos toca trabajar a nosotros, es a lo que se refiere que el Señor maldijo la tierra por causa del pecado del hombre, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos ahora el día de reposo? ¿Te ha pasado, hermana Elizabeth, que cuando uno, por ejemplo, hace ejercicio, o cuando tiene problemas personales en su matrimonio, en su situación financiera, o problemas hacia su prójimo, se guardan muchas cosas? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Por guardarnos tantas cosas, es como si nos infláramos y quisiéramos explotar. No sabemos cuándo vamos a explotar, pero ya quisiéramos, para desahogar todo lo que tenemos guardado. Y ciertamente eso pasa, pero no lo hacemos. Lo hacemos con las personas no correctas. Más bien, lo debemos hacer. Desahogarse me refiero, no maldiciendo, no hablando mal de nadie, sino que todo lo que tenemos guardado es para poder confesarle al Señor todo lo que hemos vivido. En el día de reposo de eso se trata. Entonces, el día de hoy, que es Shabbat, que es sábado, debemos de recordar que es un día en que debemos estar consagrados hacia el Señor, el Mesías, para poder platicar con Él y decirle todo lo que hemos pasado en estos 6 días de trabajo para llegar a ese día de reposo. Es lo que también dice en los siguientes pasajes del capítulo 35. Si me permites, voy a seguir leyendo. Sí. En el versículo 4 dice, de versión recobro: entonces Moisés habló a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado diciendo: tomad entre vosotros una ofrenda elevada para Yahweh. Todo aquel que de corazón esté dispuesto, traiga la ofrenda elevada de Yahweh: oro, plata, bronce, hilos azules, púrpuras y escarlatas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros venga y haga lo que Yahweh ha mandado. Aquí el Señor está describiendo todo lo que es agradable para Él. Está hablando de tesoros que el pueblo de Israel ha tenido que trabajar en esos 6 días para poder ofrecérselos al Señor en la construcción del tabernáculo. Aquí dice, el tabernáculo lo entendemos también como la morada de Dios, la casa de Dios. Entonces ya todo esto va cobrando un poco más sentido, ¿no? Los tesoros, que es el producto de nuestro trabajo, en estos 6 días, se lo damos al Señor en su casa. ¿Quién es la casa del Señor? El Mesías. ¿En dónde está el Mesías? En su morada, que somos nosotros. Entonces, ¿qué significan los tesoros que vamos acumulando para que se los podamos ofrendar al Señor? Se refiere a nuestras acciones, nuestro diario vivir, nuestras decisiones que hacemos cada momento que se nos presenta una situación para decir a esto sí o para decir a esto no. Debemos de adentrarnos mucho en la palabra para saber cómo actuar y cómo decidir las cosas, porque vienen muchísimas pruebas que nos confunden y si no estamos adentrados a la palabra fácilmente vamos a caer en pecado. Entonces, dependiendo de las decisiones que hemos tomado, es el fruto que vamos a recoger de la tierra para después, en el día de reposo, dárselo a Yahweh, recordando que el día de reposo
es el Señor, el Mesías, Yeshua, que Él está ahí como pacto para que tengamos una relación íntima con Yahweh. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo el Señor cuando dice que traigamos de manera voluntaria, no es obligación, que eso quede muy claro. Cada uno tenemos el libre albedrío de dar lo que queremos dar, si es que viene de nuestro corazón. Sí, aquí mencionas algo muy importante. Aquí dice el Señor, todo aquel que dé de su corazón. El Señor no nos pide nada a fuerzas. Él dice que nosotros lo demos de nuestro corazón, lo que nos nace. Es como si tu papá, Gustavito, te pide algo, te dice, oye, Gustavo, tráeme esto o haz esto por mí. Es diferente si tú lo haces con ganas y porque amas a tu padre, a que si tú lo haces de mala, solo porque te lo está mandando. Entonces aquí hay una gran diferencia y es algo bien importante para el Señor, que nosotros lo que ofrezcamos, lo que le demos a Él, sea de nuestro corazón. Eso creo que es una parte muy importante que nosotros debemos de analizarnos, de que todo lo que hacemos tiene que ser de nuestro corazón y con agrado para agradar al Señor. Nuestras acciones. Entonces, el resultado de nuestras decisiones, que son acciones, tipifican la vida del Mesías. Si tú estás en la palabra, si tú le dedicas de tu tiempo en escudriñar las Escrituras, y atender tu corazón para que puedas discernir el bien y el mal en el cual tú has estado viviendo en el día a día, entonces ya vas a poder ser capaz de tomar mejores decisiones. Y esas decisiones el Señor las ve. Entonces, el resultado de esas decisiones son las ofrendas que tú estás acumulando para entregárselas al Señor en el día de reposo. Porque las ofrendas, aquí dice también en el versículo 5, tomar entre vosotros una ofrenda elevada. Ofrenda elevada quiere decir que es la tipificación del Mesías. Cada decisión que tomamos, el resultado de esa decisión es una ofrenda, es decir, el Mesías que tú estás viendo, que estás tipificando al Mesías en tu vida, para que después, en el día de reposo, tú puedas ser bendecido por Él, porque ya reconoces autoridad, reconoces el por qué se lo estás dando en el día de reposo. Era lo que te decía, tenemos un problema, nos guardamos y ¿qué pasa? Nuestro cuerpo se quiere desahogar, nuestra mente todo, quiere descansar, quiere sentirse aliviado, ¿cierto? Sí. Entonces es exactamente lo mismo que debemos hacer en el día de reposo, nada más que aquí hay una diferencia. El Señor no es cualquier hombre, vino aquí como hombre, pero es mitad hombre y mitad Dios. Entonces no estamos aliviando nuestro dolor a cualquiera, ¿sale? Ni siquiera a nuestros padres. Así es, Gustavo. Es una relación muy personal con el Señor, en donde solamente Él puede consolar tu corazón. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que en realidad es un resentimiento, el producto de algo emocional que te causa angustia o pesar por haber hecho una cosa mala y te duele emocionalmente, que dices en tu cabeza, ay, ojalá no hubiera hecho esto porque así no me hubiera metido en un problema con mi prójimo. Pero no, ese tipo de arrepentimiento no. El arrepentimiento que debemos tener en el día de reposo es el teshuvá, que quiere decir el mirar atrás, ver tu pasado, lo que hiciste, y dejar de hacer lo malo que para Dios pues no es aprobado. ¿Me explico? Está mal, o sea, tú puedes ver lo que para Dios está mal en tu vida y tienes la libertad para que tomes la decisión de no volver a hacerlo. Ese es el arrepentimiento genuino que Dios espera en tu vida, en tu corazón, para que en el día de reposo tú le digas, Señor, ya no quiero más dolor, ya no quiero volver a cometer a ese pecado. Nosotros con nuestras fuerzas no podemos terminar con ese pecado. Únicamente el Señor es el que te lo puede quitar. ¿Y cómo te lo va a quitar? Tienes 6 días de trabajo para poder hacerlo, para poder tomar otra decisión que ya no va a ser la incorrecta, va a ser la correcta. Y esas decisiones correctas son las ofrendas que tipifican al Mesías y que en el siguiente día de reposo se lo ofrendas al Señor. Eso es lo que debemos entender de este capítulo.
Así es, Gustavito. Bueno, en el aspecto físico, algo que una hermana me compartía era que ella toma el día de reposo un día muy especial porque dice que ellos celebran el Shabbat en familia y dice que ella tenía 2 hijos, a su esposo y ella, que son 4 integrantes de su familia. Entonces dice que ellos en día de Shabbat, si sienten que entre ellos se ofendieron o si se quedaron, haz de cuenta, enojados en el Shabbat, en el día de reposo, ellos se piden disculpas, oran a Dios para que Dios los cambie, como tú dijiste, ciertamente, de no volver a cometer esos errores en cuanto a su prójimo, que es su familia, es con quien conviven a diario. Y esta persona me comentaba eso, que para ellos este día de Shabbat es un día de reconciliación, así como con el Eterno, como también con el prójimo, sí. Si, por ejemplo, tú tienes la oportunidad de hacer Shabbat solo con familia o tal vez de hacerlo con tus amigos o digamos con amigos de la congregación, pues tal vez este día es un día adecuado para que nos reconciliemos. Ay, pero cómo cuesta trabajo admitir que nosotros fuimos nosotros los que cometimos el pecado, ¿no? El que ofendimos a nuestro prójimo. Y por orgullo decimos, no, pero pues yo no dije nada. O ¿cómo le pudo doler? ¿O en serio se sentirá tan mal mi persona, o sea, mi prójimo por lo que le dije? Cuesta muchísimo trabajo el admitir que nosotros tuvimos la culpa. Así es. Entonces, eso son para las personas que no están apegadas a la palabra o que desconocen de ella, los escépticos. Pero si tú ya has conocido la palabra, es muy difícil que ignores que sí tuviste la culpa y que necesitas confesárselo a tu prójimo. O sea, en el día de reposo, tú tienes la oportunidad de restablecer la relación con el Señor, como a través de la acción de reconciliarte con tu hermano. Tú necesitas pedirle perdón por lo que le hiciste. Y es más, aunque estés en una situación en donde tal vez tú no iniciaste el pleito o no tuviste culpa, no ofendiste a nadie, pero estás embarrado, por así decirlo, en el problema que te tocó pasar con tu prójimo. Entonces, a pesar de que tú no hiciste algo que pudiera ofenderle, por estar en esa situación, tú pídele perdón, que lamentas la situación en la que tú y él están parados, porque hay dolor ahí, hay tristeza, puede haber rencor. Entonces, no debemos de guardar eso, ¿vale? Entonces, en el día de reposo, es un gran día. El Señor nos bendijo para que podamos tener ese descanso, porque créeme que sí lo necesitamos. Yo diría que día a día, ¿verdad? Porque cada día tenemos tribulación, pero gracias al Señor tenemos el día de reposo precisamente para que podamos ser bendecidos por Él, bendecirlo a Él, porque nos permite tener consolación. ¿Cómo tenemos esa consolación? Pues realmente escudriñando nuestro corazón. Hay que ver al pasado y ver nuestros pecados. Hay que discernir muy bien qué fue lo que hicimos, porque eso es lo que nos va a hacer cambiar de rumbo. Decirle al Señor que ya reconocimos nuestros pecados y que ya no queremos volver a cometer el mismo pecado. Y es obviamente que ese pecado se muestra en tentación. El Señor no tienta, pero el Señor nos pone pruebas en donde ese pecado que se ve en tentación se van a ver otra vez en el camino. Pero como ya vivimos el pecado, entonces ya tenemos la oportunidad de decirle no al pecado, y es así como vamos creciendo en el espíritu, poco a poco. Así es como lo debemos de hacer siempre. Así es, Gustavito, pues es algo muy importante lo que tú dices. Debemos de escudriñarnos y de cambiar, de esforzarnos por no volver a cometer los mismos pecados. Me gustaría compartirte un versículo que está en Isaías 13 y 14. Aquí nos dice el Señor, dice: si retraes del sábado tu pie y de hacer lo que quieras en mi día santo, y llamas el día sábado un deleite, lo que es santo para Yahweh, honorable, y lo honras, no andando en tus propios caminos y buscando tus propios placeres, ni hablando tus palabras vacías,
Entonces te deleitarás en Yahweh, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Aquí también el Señor nos manda a que gocemos este día, Gustavito. Así como tú lo dices, tenemos que confesar todos nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que esforzarnos por cambiar nuestra vida y no cometer los mismos errores. Ciertamente que, como tú lo dices, no es fácil, tampoco es fácil reconocer que nos equivocamos, ¿verdad? Porque todos quisiéramos no equivocarnos. Pero aquí el Señor nos dice que nos deleitemos en Él, que nos olvidemos de todo lo demás, de las cosas vanas, de lo que no, digamos, de lo que es efímero, de lo que pasa, de lo que no tiene importancia. Pero también me gustaría compartirte aquí algo muy importante que dice: y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh ha hablado. Aquí, si tú te das cuenta, Gustavito, es una promesa del Señor que nos dará a comer de la heredad de Jacob. ¿Tú qué opinas, Gustavito? Que la heredad de Jacob, o sea, la palabra que sale de la boca del Señor es el Mesías, que es Yeshua. Exacto. En el desierto, el pueblo de Israel tenía, además del alimento físico, tenía el maná escondido. Es el alimento invisible, por así decirlo, si lo podemos llamar así, que el Señor proveía para su pueblo. Entonces, nunca el pueblo estuvo con hambre ni estuvo solo el pueblo. El Señor lo que está diciendo es que cada día debemos de comer ese maná, quien es el Mesías establecido en su palabra. Tenemos que comer de la palabra para poder expiar nuestros pecados. Debemos ofrecer nuestra vida, nuestro corazón hacia la palabra para el entendimiento para poder comprender ahora sí el día de reposo. Y vamos a adentrarnos también en los pasajes. Estábamos hablando de los tesoros que el pueblo de Israel le ofrenda al Señor, pero vamos a entender el por qué es importante la voluntad del hombre en entregárselo al Señor. Vamos a un corte. No olvidemos que estamos hablando de la construcción del tabernáculo y del reposo. Bienvenidos. Estábamos hablando sobre el tema del día de reposo en el capítulo 35 de Éxodo y la construcción o edificación del tabernáculo. Estos dos temas están muy ligados porque está hablando de la voluntad del hombre de entregar sus tesoros o lo que ha hecho, el fruto de su trabajo, hacia la construcción del tabernáculo, que es lo mismo la morada de Dios, la casa de Dios que está en nuestro corazón. O sea, estamos construyendo nuestra vida, por así decirlo, en el Señor, nada más. Es necesario resaltar que la voluntad del hombre únicamente tiene valor para que puedas construir la morada de Dios. Únicamente la edificación del templo, del tabernáculo de Dios, quien es Yeshua, se puede hacer con un corazón dispuesto para el hombre. Entonces, quiere decir, y aquí está confirmado en Mateo 6:21, que nuestra forma de vivir es como vamos reflejándonos hacia los demás. ¿En dónde están nuestros placeres? ¿En dónde están nuestros deleites? Si nuestros placeres están, por ejemplo, en los bienes materiales, en el dinero,
en el poder y en el reconocimiento, pues eso es lo que vamos a obtener. Pero ¿qué fruto tendrá ante el Señor? El Señor ha dicho que todo esto es pasajero. En realidad todas las riquezas es un vacío. Entonces, ¿en dónde debemos concentrarnos para que el Señor le sea agradable nuestra ofrenda? Pues hay que cambiar nuestro enfoque. ¿En qué debemos deleitarnos? ¿En qué debemos sentir el placer de honrarle al Señor? Pues en las decisiones que por medio de la palabra podamos construir una sana relación con el Señor. Lo que es agradable a Él es de lo que debemos estar enfocados, porque en donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Entonces, ¿a dónde vamos a enfocar ahora nuestro pensamiento? ¿En las cosas materiales o en los tesoros celestiales? ¿Cuáles son los tesoros celestiales? Los dones, los frutos del Espíritu Santo y las obras que hacemos por medio de la fe, para que el Señor vea cómo es que estamos trabajando por todo lo que nos ha dado Él y Él reconozca que somos siervos del Señor. Y en Mateo 6:21 lo confirma: donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, más importante e infinitamente importante que los bienes materiales es el tesoro que tenemos en el Señor. Así es, Gustavito, lo que mencionas bien es muy importante, porque ciertamente nosotros tenemos que aprender a ser desprendidos de las cosas materiales. Tenemos que aprender también a ayudar al prójimo, al necesitado. También la palabra dice que Dios se encarga de las viudas y de los huérfanos, y tal vez de alguna manera nosotros contribuimos cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros no nos olvidamos de estas personas que el Señor tiene cuidado. Pero también una de las cosas, Gustavito, que mucho se menciona en la Biblia es del dinero. De que nosotros tenemos que nuestro Dios tiene que ser Dios, no el dinero, porque mucha gente se preocupa más por las cosas materiales. Y también ciertamente me gustaría mencionarte un versículo que está en 2 de Corintios 9:7, donde dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí en esta parte se habla de los diezmos. Ciertamente dice que nosotros tenemos que darlo, o sea, para agradar a Dios, con ese afán, no con el afán de que tenemos alguna necesidad para que Dios nos dé, sino por amor a Dios. O si es por obligación, ¿no? Tampoco estás obligado a hacerlo, pero es un mandamiento decretado por Él. Así es. Una persona que tiene mucho dinero y da mucho dinero en el diezmo, está dando no solamente lo que le sobra. Así es. Entonces comparemos eso con una persona que no tiene dinero o tiene poco dinero y sin embargo lo da todo. Así es. Ante el Señor, enfrente de estas dos personas, ¿quién tiene más valor para el Señor? Pues yo creo que el que tiene menos. El que tiene menos, porque lo dio todo. Así es. Pero dio su fe en el Señor de que Él lo va a prosperar, que le va a proveer lo necesario para que pueda vivir y que viva aún más provechoso que el hombre rico. Porque de nada no tiene valor los bienes materiales de este mundo, sino los tesoros que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones para poder fructificar esos tesoros, que son los dones del Espíritu Santo. Pero bueno, los diezmos, por ejemplo, los diezmos y ofrendas que estamos entregando al Señor cada Shabbat, únicamente van a ser agradables si lo das a través de tu voluntad. Si tú realmente lo quieres dar, es un impulso, un corazón impulsado, y lo confirma en 1 Corintios 15, versículo 58. Todo esto es relativo a la edificación del tabernáculo y del día de reposo. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces estamos hablando de estar firmes, estamos hablando de ser constantes.
y de que nuestro trabajo no va a ser en vano si se lo dedicamos al Señor. ¿Firmes en qué sentido? Que en estos 6 días vienen muchas pruebas y debemos demostrarle al Señor que nuestra fe está primero ante todo y que no vamos a doblar rodilla para poder entrar en el deleite de placeres materiales, como mucha gente lo hace. Y a veces sí es muy difícil, porque las personas, tenemos muchos amigos o tenemos familia que tienen por costumbre reunirse una vez a la semana y hacer de las suyas, reunirse, por ejemplo, ver algún deporte, y si gana su equipo, si gana el equipo de fútbol, por ejemplo, se ponen a celebrar. Entonces tú ves fiesta, ves alcohol, ves borrachera. Entonces tú, ¿qué haces ahí en medio? Si antes tu vida era de esa manera, ahora tú lo vas a ver de otra manera. Vas a sentirte apartado, pero eso es bueno. Tal vez tus seres cercanos te van a decir: oye, pues ¿qué le pasa a esta persona? Está muy callada, o no está siguiendo el ritmo que nosotros llevamos, o ¿por qué no hace nada? Esta persona ya me está cayendo mal, ya me está aburriendo a mí, yo ya no quiero juntarme con esta persona. Bueno, eso es parte de la prueba que el Señor nos está poniendo para que entendamos la importancia de guardar su pacto. Está limpiando nuestras vidas, nuestras vestiduras, y el apartarse de estas personas pues es buena señal, porque es así como vamos comprendiendo que la voluntad de Dios es que estemos íntimamente relacionados con Él. Vamos a obtener algo mucho mejor a cambio. Y no me refiero que el apartarse de esta persona físicamente, no es a lo que me refiero, sino que su relación tal vez no vaya a ser la misma que antes. Si es un familiar tuyo, entonces siempre vas a estar cerca de esa persona, pero puede que en una relación ya no tanto, en el trato con esta persona ya no va a ser lo mismo, pero siguen siendo familiares, ¿verdad? Claro. Entonces es así como el Señor te quiere dar a entender. Tampoco te está diciendo que te apartes de todo el mundo, y lo dice Pablo, el apóstol Pablo, porque si no va a ser necesario salir de este mundo, porque estamos en un mundo pecaminoso en donde la gente todos los días comete pecado y se deleitan en ellos. Tú no sabes si la persona que está al lado de ti sea un ladrón, o sea un fornicario, o sea un borracho. Tú no sabes. Pero ¿cómo te puedes apartar de esa persona? Es imposible, porque a tu otro lado también hay una persona igual a la que conociste primero. O sea, siempre vas a estar rodeado de personas con pecado, y tú también llevabas pecado. Entonces, es más bien el apartarse se refiere que cuando tú veas un mal acto que ante Dios no le va a agradar, entonces abstente de hacerlo. Si ves que en un grupo tú ves que están haciendo algo malo, entonces abstente y sepárate. Y otro día, pues vuelve a hablar con estas personas de lo que siempre hablan. Pero si ves las acciones malas, entonces simplemente no las hagas. Claro. Entonces de esto se trata todos los días. Es también una oportunidad convivir con personas así, porque tienen un velo. O sea, son personas muertas espiritualmente, pero están vivas físicamente. No ven el pecado en el que están metidos, porque están concentrados en obtener sus placeres. Sin embargo, el Señor, que es muy grande en misericordia, así como trabajó contigo en afligirte y en quebrantarte de corazón, así va a trabajar, o así estará trabajando con estas personas. Entonces, cuando llegue ese momento en que algún familiar tuyo, o amigo, o conocido se sienta afligido y quiera buscar el reposo porque tiene complicaciones, tú puedes tener la oportunidad de hablarle del Señor en ese momento. Pero debemos estar muy, muy conscientes, debemos saber observar a la gente cuando está verdaderamente afligida, y podemos darle pan, le podemos dar, compartir de la palabra para que lo pueda empezar a digerir, y así es como van conociendo las escrituras, como van conociendo
al Mesías. Eso es lo bonito de entender cómo es que el Señor entra en nuestra vida. Y es que aquí de lo que mencionas, Gustavito, es algo bien importante. En este versículo 35 de Éxodo, el Señor primero le da reposo al pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, primero lo manda a que guarde el día de reposo, a que descanse, como tú lo has dicho, si compartimos la palabra. Y después es cuando les dice que tienen que dar para la construcción del tabernáculo, y después es cuando trabajan. Pero primero el Señor nos da ese reposo. Otra de las cosas, Gustavito, que tú decías, es de que si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Dios nos bendice. Ciertamente, como tú dices, hay personas que tienen mucho dinero, pero la misma palabra dice que Dios nos permite disfrutarlo. ¿De qué te va a servir que tengas tanto dinero si no lo puedes disfrutar? Sin en cambio, una persona que es pobre y que da, tal vez Dios con lo poquito que él tenga, Dios le da la dicha de disfrutarlo, de ser feliz. Y tal vez no necesita tanto esas riquezas que son efímeras. Exactamente. Otra de las cosas, Gustavito, que también tú mencionabas es de que ciertamente estamos en el mundo, pero la palabra dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y algo muy acertado que tú dices es de que si las personas con las que nos juntamos están haciendo algo, pues a veces es difícil pues separarte, porque como tú lo dices, a veces pues van a decir así como que este es raro, ¿no? Uh-huh. Pero eso es algo bueno, porque si tú lees la palabra, y en la palabra también dice que a los profetas antes todos les decían, ay, todo lo que hacen está bien y todo les aceptaban, y no necesariamente eso es bueno. Al contrario, a veces si tú estás alineado a la vida del Señor y sientes ese rechazo, a la vez eso es bueno, porque tú dices, bueno, algo estoy haciendo bien o algo está cambiando en mi vida. Y eso creo que es algo muy importante que nosotros como creyentes tenemos que analizar, porque a veces tal vez te pones triste y dices, no, pues es que ya no me aceptan o ya no me quieren, pero es bueno a la vez. Sí, o sea, lo que queremos es entrar a un círculo social, ¿no? O sea, queremos pertenecer a un grupo en donde podamos ser aceptados. Pero mira, como nadie habla de la palabra, nadie habla de las escrituras en donde un grupo de gente se reúne para hablar, porque normalmente eso no se ve en muchos lados. Así es. Y tocando el tema, hace una semana que estuvimos en el campamento de Sukkot, sí, fue realmente un placer, fue un deleite muy grande para mí en lo personal, porque vi a muchas personas y de mi edad que dieron su testimonio, y muchos coincidieron el que tuvieron que apartarse de su grupo porque estaban haciendo cosas que para ellos no estaba bien. Entonces, ¿qué respuesta fue lo que dieron ese grupo hacia las personas que daban su testimonio? Pues lo excluían, lo apartaban, ya no querían saber nada de él. Entonces, cuando compartieron su testimonio, muchas personas de ellos se reunieron, jóvenes, y empezaron a gozarse. Estaban hablando de la palabra, estaban haciendo juegos, se estaban divirtiendo. O sea, yo estuve ahí con ellos, fue muy divertido. La verdad, no pensé que iba a encontrar a un grupo de gente así que pudiera deleitarse realmente, porque se siente la presencia del Señor. Es una manera distinta de decir que estás contento, que estás feliz, en comparación de estar con un grupo de amigos que están celebrando por algo material, o sea, por algo que para ti ya no tiene valor. Entonces es una diferencia muy grande, es un contentamiento muy distinto. Este sí tiene provecho, este contentamiento sí lo vale, el otro es pasajero. Lo que tú querías celebrar en el mundo, con tus amigos del mundo, por así decirlo, ya pasa tan rápido y dices, en realidad me divertía yo así, haciendo esto. Y cada vez que recuerdo lo del evento de Sukkot, recuerdo a estas personas y me sigo deleitando, ese bonito recuerdo de poder tener la oportunidad de divertirme. Hicimos muchas cosas, o sea, estuvimos muy apartados de la ciudad de Saltillo y empezamos a jugar ahí. No había nada. ¿Qué podemos hacer? No había dispositivos, no había nada con qué comunicarse
pues con el mundo, por así decirlo. Estábamos jugando a las escondidas, estábamos jugando, hicimos muchas actividades que de niños lo hacíamos, entonces fue tan divertido que realmente sí pude yo presenciar lo que es tener una verdadera relación con el Señor, porque éramos su pueblo, íntimamente relacionados con el Señor. Y bueno, estabas mencionando, Elizabeth, que el día de reposo fue el día en que el hombre fue creado. El hombre primero reposó y después trabajó. Y trabajó pues porque ya cometió pecado y tiene que trabajar para obtener frutos, ¿verdad? Sí. En Marcos 2:27 confirma este dicho: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso quiere decir que en el día de reposo ya no debemos hacer nada, porque hay mucha discusión sobre este tema. Literalmente se lo toman así: en el día de reposo no harás nada, ni siquiera podrás caminar 1 kilómetro, así te lo pongo, porque estarás haciendo algo de trabajo en el día de reposo, y de eso no se trata. En el día de reposo lo que tú puedes hacer es cualquier cosa, siempre y cuando vaya en honra y gloria al Señor, si es algo relacionado con el Señor. Entonces, en el día de reposo tú puedes leer porciones, puedes incluso ver películas acerca de la palabra. Así es. Puedes hablar con tus amigos acerca de la palabra, puedes alimentarte, puedes hacerlo todo, pero siempre en cuando vaya en consagración al Mesías. Sí, Gustavito, porque ciertamente tampoco tenemos que caer en religiosidad, porque como tú lo dijiste, había algunas personas que decían que no podían usar el dispositivo, no podías prender la luz, no podías usar cualquier tipo de aparato electrónico, pero el Señor ciertamente también cuando vino a la tierra y lo estaban retando, le decían, bueno, o sea, tus discípulos hacen cosas que no se debe hacer en día de reposo. Pero el Señor les dijo, ¿es malo hacer lo bueno en día de reposo? Ciertamente no. Nosotros también en día de reposo podríamos ir a predicar, podríamos ir a compartir la palabra. Y no, eso no es malo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que el Señor nos manda hacer. También algo que mencionaba la hermana Isabel es que a veces nos preocupamos por lo del pan, que si el pan tiene que ser trenzado, pero eso ya sería entrar en religiosidad. Lo que el Señor quiere es que este día sí hagamos esto que Isabel nos dice que es el rito, pero es como nada más recordarnos, o sea, saber que es un día especial, separarlo como dice la palabra y hacerlo eso, que sea un día especial, no entrar en religiosidad, sino a veces el Señor provee. A veces, por ejemplo, si no tienes el pan trenzado, pues tal vez el Señor te va a proveer otro pan, porque a veces uno está en el día corriendo y dices, chin, no compré el pan. Pero el Señor te provee con otro pan. Lo que a Él le importa es que sea un día especial que tú tengas para con Él, para que no caigamos en eso. Y ciertamente, como tú lo dices, hacer lo bueno. O sea, saber que las cosas que hagamos y las hacemos como para el Señor no va a ser malo. Sí, pero es la palabra igual dice, no vas a hacer lo que tú quieres y pensar en tus problemas, en tus necesidades, sino dejárselo al Señor. Es como, yo entiendo que es como un día como de libertad. ¿Tú cómo lo entiendes, Gustavito? Bueno, primero que nada, no hay que caer en ritos ni nada ritual en que tú vas siguiendo un manual de cómo poder agradar a Dios, ¿verdad? De que el pan lo tienes que hacer trenzado y si lo haces mal, pues entonces el Señor te va a castigar, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el campamento de Sukkot, convino a hacer una pequeña carpa en donde todos los días en la mañana se juntaba la gente ahí para poder orar, pero una carpa construida de la nada, o sea, no tenías que construir todo un edificio, toda una estructura en donde tenía que ser de oro, ¿no? De esto no se está refiriendo. El hecho de que nosotros hagamos el pan en el día de Shabbat es para conmemorar lo que el Señor quiso
que quisiéramos delante de Él, el reposar en Él. Es para recordar la importancia del día de reposo, porque entramos en sus aposentos. Entonces, no debemos de tener ese miedo de que el Señor nos va a castigar por eso. Acuérdate que el construir la casa de Dios, no estamos construyendo físicamente otro templo, para nada. Estamos construyendo nuestra relación con el Señor Yeshua para poder llegar al Padre. Entonces, nuestros tesoros son nuestras decisiones a través que se ven reflejados en nuestras acciones, y conforme a la fe y la voluntad del Señor va a aceptar esas ofrendas, porque así fue como le agradó. Vamos a ver si tenemos el tiempo para poder terminar el capítulo. Estábamos en el versículo 10, voy a proceder a leer. Dice: entonces salió toda la asamblea de los hijos de Israel de presencia de Moisés. Esto fue cuando Moisés terminó por decirles todo lo que pueden entregar el pueblo de Israel como ofrenda hacia Yahweh. Y vinieron todos aquellos a quienes su corazón impulsó y todos aquellos a quienes su espíritu hizo que estuvieran dispuestos, y trajeron la ofrenda elevada de Yahweh para la obra de la tienda de reunión, es decir, su morada, nosotros, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Nosotros somos el templo y el Señor está pidiéndonos que por favor construyamos muy bonito esa casa para que Él pueda habitar en ella. Vinieron tanto varones como mujeres, todos los de corazón estaban dispuestos, y trajeron aretes de nariz, zarcillos, anillos de sellar y pendientes, toda clase de objetos de oro, y todo el que meció ofrenda mecida de oro a Yahweh. Todo varón que tenía hilos azules, púrpuras y escarlatas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, los traía. Todo aquel que ofreció ofrenda elevada de plata y bronce llevó la ofrenda elevada de Yahweh, y todo aquel que tenía madera, acacia, para cualquier obra de servicio, la trajo. La ofrenda elevada representa la tipificación del Mesías. Todo lo que tú haces es en el nombre del Señor. Tú no vas a hacer un acto que no esté en el nombre del Señor, porque si no, en lugar de que sea un tesoro, pues ¿qué va a ser? ¿Será que tú habrás tenido un interés material en eso? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ofrendar nuestros tesoros. Y todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, los hilos azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron el pelo de cabra. Los líderes trajeron las piedras de ónice, las piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Dice mujeres sabias cuyo corazón les impulsó en sabiduría. Es muy importante que se mencione la sabiduría para poder entregar algo al Señor. ¿Quisieras añadir algo más para dar la despedida del programa? Pues ciertamente ahorita que tú comentabas de la sabiduría, ciertamente la palabra del Señor dice que si alguno tiene necesidad de sabiduría, que la pida. Así es, gracias, hermana. Muchas gracias. Shabbat Shalom, que estén muy bien. Shabbat Shalom.